Hola Iglesia, muy buenas noches. Un domingo más reunidos en el poder del acuerdo para seguir con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como he dicho en otras oportunidades, el libro de los Hechos es el único libro de la Biblia que narra la historia de la iglesia cristiana. Además, es un tratado apologético porque los apóstoles se paraban firmemente sobre sus convicciones defendiendo el evangelio de Jesús, y es un tratado teológico, obviamente, porque habla de Dios. En el día de hoy es tan lindo lo que vamos a ver acerca de la conversión de Saulo de Tarso. Por eso te invito a que busques tu Biblia allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del verso 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Sin duda alguna, la conversión más famosa a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana es la conversión de Saulo, que se levantó luego como el apóstol San Pablo. Tan impresionado quedó Lucas acerca de la conversión de este hombre que en su tratado, en el libro de Hechos de los Apóstoles, 3 veces narra la conversión de Saulo. En Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 22 y en Hechos capítulo 26.
Esto es llamativo, ya que Lucas es un escritor con un estilo muy preciso y con un estilo muy directo y muy breve. Sin embargo, en 3 oportunidades él narra en un mismo libro lo que le aconteció a este señor llamado Saulo de Tarso. Pero ¿qué hizo? Que un hombre como Saulo de Tarso, que odiaba el nombre de Jesús, que odiaba a los discípulos y seguidores de Jesús, que los apresaba, los arrestaba y también los asesinaba, luego se convirtiera en el máximo exponente y en el máximo hombre a lo largo de toda la historia del cristianismo, que pudiera difundir el evangelio como nunca antes nadie lo había hecho. Lo lindo es que lo que le aconteció a Saulo está narrado en las Escrituras, tiene el sello de la inspiración del Espíritu Santo y es la palabra de Dios para nuestros días hoy. Lo primero que vamos a ver es quién era Saulo. Saulo, dice la Escritura, que nació en Tarso, capital de la provincia de Cilicia, una ciudad romana, y años después aún se lo identificaba con esa ciudad, Saulo de Tarso. Tenía en su haber toda la influencia de la cultura griega. Además, era un ciudadano romano con un fuerte apego estricto a la ley judía. Él se crió en Jerusalén y fue instruido en la religión judía por un doctor, un hombre venerado por su conocimiento en la palabra de Dios, que fue el doctor Gamaliel. Este hombre Saulo tenía tal apego que él dice que en cuanto a la ley era irreprensible. Es decir, que nadie podía reprenderlo o cuestionarlo por su celo, por las tradiciones de los rabinos, por las tradiciones de su familia, de todo el pueblo de Israel, y vivía estrictamente. Pero para Saulo, Jesús de Nazaret no podía ser el Mesías anunciado por los profetas, ya que su posición social, su trayectoria y las enseñanzas de Jesús chocaban fuertemente con los preconceptos que Saulo tenía acerca del Mesías. Pero el argumento definitivo que descalificaba a Jesús como Mesías en la mente de Saulo era que el Mesías no podía haber sido nunca crucificado, y menos en un madero, porque la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 21 verso 23 dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para Saulo, Jesús era un impostor y sus discípulos también eran impostores que fabulaban e inventaban historias acerca de ese tal Mesías llamado Jesús, pero vemos en la palabra de Dios que los discípulos seguían parados sobre sus convicciones y a pesar de las persecuciones hostiles y crueles, seguían llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. Vemos por la palabra de Dios que Saulo, dice la Escritura en Hechos 8:1, consentía o aprobaba la muerte de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Cuando todos lo apedreaban, Saulo aprobaba que así fuera. En Hechos 8:3 dice: y Saulo asolaba o arrasaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Hechos 9:1 dice: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Luego él cuenta su testimonio ante el rey Herodes Agripa II y dice él: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar
y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Saulo perseguía cruelmente a la iglesia. A tal punto dice que los forzaba a blasfemar contra el nombre de Jesús. Saulo se convirtió en el brazo intelectual y en el brazo material del arresto y del asesinato de muchos cristianos. Tanto el poder político y los gobernantes que respondían a Roma, tanto el poder religioso que respondía al Sanedrín, coincidían en una cosa: que debían erradicar sobre la faz de la tierra el nombre de Jesús y a todos los discípulos y seguidores de las enseñanzas que ese falso Mesías para ellos había dedicado durante 3 años y medio a enseñar y a revolucionar la vida de muchas personas. Por causa de la persecución, dice la Escritura que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Entonces Pablo se acercó al sumo sacerdote pidiéndole que le diera cartas, que le diera un aval y la autoridad para que si encontrara hombres que seguían ese camino o discípulos de Jesús, los pudiera apresar, arrestar, asesinar y llevarlos a Jerusalén. Saulo, ciego por la religión, por su odio, por las tradiciones, estaba cumpliendo lo que Jesús había anunciado allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 2, cuando Jesús dijo: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así, cegado, yendo por el camino, al llegar casi cerca de Damasco, dice la Escritura que repentinamente le resplandeció del cielo una luz tan fuerte que él, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La conversión siempre se produce como consecuencia de la iniciativa divina. Encontramos que Adán y Eva desoyeron la voz de Dios, escucharon la voz de la serpiente, y cuando cayeron fue Dios quien buscó a Adán y a Eva buscando restablecer su relación con ellos. Encontramos que cuando Israel estaba cautivo en Egipto durante 430 años, fue Dios quien levantó a Moisés, que estaba en el desierto de Madián, y le encomendó la tarea de liberar al pueblo que estaba en la cautividad. Lucas 19:10, Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí vemos el corazón del Padre, ahí vemos el corazón de Dios, que por más que cada uno ha tomado su camino y se ha apartado de la senda que Dios nos ha trazado, Dios fue movido a misericordia y envió a su Hijo para rescatar a la humanidad. Qué lindas son las palabras del profeta Miqueas allí en el capítulo 7, verso 18, cuando él dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. No sé cuál es tu deleite. Quizás encontrarte con amigos, quizás comer un asado, tomar helado, viajar, ir al shopping. No sé cuál es tu deleite. La Biblia revela cuál es el deleite de Dios, que es tener misericordia por aquellos que están perdidos. Se ha dicho que la palabra misericordia es una palabra compuesta: miseria y cordia, de donde viene la palabra cardio o corazón, miseria y corazón. Dios pone la miseria de la humanidad en su corazón para compadecerse de la humanidad. Y dice que Dios se deleita al ver la miseria, pero la pone en su corazón para extender su gracia y su favor inmerecido hacia todos aquellos que nos reconocemos pecadores. La Escritura dice: aconteció
Es decir, fue un hecho histórico que tuvo lugar en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, en el año 34 después de Cristo. En el espacio, cerca de Damasco. Jesús fue quien toma la iniciativa de acercarse a Saulo de Tarso y a toda esa comitiva que lo iba acompañando para revelarle que tenía un plan a pesar de la posición y de la decisión que Saulo en su ceguera había tomado. Pablo le escribe años más tarde a su fiel discípulo, hijo en la fe llamado Timoteo, y le dice en 1 de Timoteo 1:15 que él se sentía el peor de los pecadores y que nadie podía jactarse de la salvación porque por gracia sois salvos. Le dice a los Efesios en el capítulo 2, verso 8 y 9. Somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. En el caso de Pablo, esta iniciativa de Dios se materializó cerca de Damasco, en donde muchos creen que Saulo iba a caballo y por el resplandor de la luz del cielo, el caballo abruptamente lo arrojó y Saulo cayó al piso. Pero el golpe más fuerte no fue ese. El golpe más fuerte estaba por llegar porque él se dirigió a esa voz que le hablaba y le dijo: Señor, ¿quién eres? Me imagino que Saulo, con su apego estricto a la religión, doctor en la ley y un profundo conocedor de las Escrituras, habrá pensado en algún momento que ese Dios que se reveló a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, ese Dios que se reveló a Moisés, ese Dios que lo llamó un día a Samuel diciendo: Samuel, Samuel, o ese Dios que le habló a David o a tantos otros del Antiguo Testamento, era el Dios que le encomendaba una tarea llamándolo por su nombre. Pero para su enorme sorpresa, cuando aquel que acababa de reconocer como Señor a esa voz que le hablaba, se identificó y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese ser que para Saulo era un impostor, era un ser indigno que no merecía absolutamente ni la vida, era el que se identificaba como el Señor. Pablo estaba convencido que Jesús de Nazaret estaba muerto y sepultado, pero ahora tenía que admitir que no era así, que se le había aparecido el Cristo resucitado con toda su gloria. Entonces se dio cuenta que aquellas palabras que había pronunciado poquito tiempo atrás Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, cuando lo apedreaban y Saulo estaba presente allí, Esteban al morir dijo en Hechos 7:56, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era un hierro puntiagudo con el cual se hincaba a los animales, llevándolos o sometiéndolos para que el animal pudiera saber que alguien que tenía más poder que él podía dominarlo. Jesús le dijo: te estás lastimando, estás pegándole patadas a un hierro puntiagudo y no vas a lograr absolutamente nada. Porque la palabra del Señor ya por boca de Jesús había dicho que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Entonces allí, en ese contexto, dice la Escritura que Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cada uno de nosotros está viviendo las consecuencias de decisiones que hemos tomado años atrás, y cada uno de nosotros de aquí a unos años viviremos las consecuencias de las decisiones que estamos tomando hoy. Cuando nos acercamos al Señor y le decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tenemos que ser conscientes de que hay decisiones
que tenemos que cambiar la escala de valores, tenemos que dejar hábitos, porque la genuina conversión de cada uno de nosotros es decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús, cuando él predicaba y está plasmado en la palabra de Dios, él en sus mensajes apuntaba realmente a un estilo de vida diferente. No podemos decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ante la demanda de Dios, cada uno de nosotros seguir basados en nuestros principios, en nuestros conceptos, en nuestra manera de vivir que dista o está muy distante de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Vivimos en un mundo en donde la corriente social, los pensamientos filosóficos son tan fuertes que muchas veces ese germen se mete dentro del seno de la iglesia y muchas veces intenta contaminar aún a los llamados cristianos. Vivimos en un mundo sin valores en donde el valor predominante es el placer y no la responsabilidad. Millones de cristianos, aún entre ellos pastores, vamos a tener que dar cuenta por nuestros hechos y por nuestras obras, porque muchos confesamos a Dios como nuestro Señor, pero realmente nuestra vida, nuestras vivencias, nuestros hechos, nuestros frutos dejan muchas veces mucho que desear allí ante la mirada de Dios. Aquí nos encontramos con este hombre, un fariseo orgulloso que caminaba airadamente habiendo sido un asesino. Ahora lo encontramos humillado, tembloroso, andando, buscando la mano de alguien que pueda guiarlo porque había quedado aún ciego. Lo encontramos ayunando, orando y reconociendo que hay un Señor a quien uno tiene que ir y preguntarle, ¿qué quieres que yo haga? Todos nos vamos a encontrar con Jesús, o en la cruz o en el día del juicio final. Cada uno de nosotros puede decidirlo hoy. Jesús ya le había revelado a Ananías, el discípulo que estaba en Damasco, cuál iba a ser la misión de Saulo, y dice Hechos 9:15, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Terminamos diciendo que ese hombre, Saulo de Tarso, se levantó como el gran apóstol Pablo, en donde muchos de los historiadores y teólogos a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana reconocen que no se levantó otro que haya superado la vida de este hombre. Escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, llenó desde Jerusalén hasta Ilírico, lo que vendría a ser hoy Yugoslavia, con el Evangelio de Dios. Recibió revelaciones, se levantó como un pastor estableciendo ancianos y como apóstol fundando distintas obras. Fue un evangelista dotado de capacidades, de dones, de profecías, de unción y de una gracia tan especial. ¡Qué lindo! Todo radicó en ese momento cuando él entregó su corazón y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la señal visible más clara del nuevo nacimiento y de una entrega sin reservas a Dios. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero luego pasa el tiempo, nuestras emociones se adormecen, nuestra mente entra quizás en un letargo y comenzamos nosotros a tomar decisiones por nuestra propia cuenta sin consultar en Dios y sin consultar en su palabra. Qué lindo si cada uno de nosotros todos los días podríamos decirle a Él, Señor, ¿qué querés que haga en el día de hoy? Todos
nacemos con una misión distintiva en la vida, que precisamente no es vivir para nosotros mismos, no es tomar decisiones inconsultas con Dios, muchas veces decisiones que están cargadas por nuestros caprichos y aún por nuestro egoísmo. Nacemos con un proyecto de vida que realmente nace cuando uno tiene un encuentro con el Señor. Se ha dicho muchas veces que los 2 días más importantes de la vida del ser humano son el día que uno nace y el día cuando uno sabe para qué nace. Y ese día es el día cuando uno encuentra en Dios un propósito definido, claro, preciso del Creador hacia cada uno de nosotros. Para eso debemos vivir en sintonía con Dios, debemos vivir de acuerdo a sus proyectos y que mi agenda pueda ser rota por mi voluntad y poner como prioridad la agenda de Dios. Vimos entonces quién era Saulo, cómo vivía, qué pensaba y los cambios genuinos que ocurrieron desde ese encuentro con el Señor. Ahora la gran pregunta es, ¿para qué estamos nosotros en esta vida? ¿Estamos cumpliendo el plan, el propósito, el proyecto, el diseño por el cual Dios un día nos hizo nacer? Tenemos que tener en cuenta que las 2 palabras quizás más fuertes y que más abundan a lo largo de toda la Biblia es familia y eternidad. Dios quiere tener una familia para pasar con ella a lo largo de toda la eternidad. Cuando cada uno de nosotros, quizás cegados por las tradiciones, cegado por la religión, cegado por las costumbres, cegado por las corrientes sociales o la moda del momento, muchas veces vamos ignorando que hay un Dios que nos llama y que nos sale al encuentro y que quiere que por sobre todas las cosas nosotros podamos con un corazón sensible decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es la conversión genuina de una vida a Dios, renunciando a nuestros proyectos, a nuestros sueños y priorizando lo de Él. Así que quiero dejarte esta enseñanza que siempre queda allí grabada en Facebook, en las redes sociales, y que juntos podamos hacer una oración breve en el nombre de Jesús. Padre Celestial, quiero darte gracias por esta palabra. Para muchos simplemente quizás es la historia de un hombre que tuvo un encuentro contigo, pero para nosotros es palabra de Dios, viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, porque encontramos en este pasaje que dice la Escritura, aconteció. No es una fábula, no es un invento, no es un cuento, fue un hecho verídico, que también, Señor amado, tu gracia pueda salirnos al cruce y podamos tener un encuentro contigo genuino, poderoso, que lleve a cada uno de nosotros a rendir nuestra voluntad y poder decirte cada día: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con esta breve oración quiero bendecir tu vida y que puedas tener presente siempre que hay una voluntad y un libre albedrío en cada uno de nosotros. Dios no nos ha creado como robots o como máquinas, nos ha dado la voluntad de poder elegir, pero que cada vez que tengamos que elegir y tomar una decisión, podamos hacerla a la luz de la palabra y con un corazón sencillo poder decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que Dios te bendiga en gran manera.